Hola, muy buenos días, feliz mañana de sábado y bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá en nombre del Grupo Editorial Infinito y en el espacio del espectador para todos los seguidores en sus redes sociales, más de 18 millones de personas que nos están viendo en las diferentes plataformas. Bienvenidos a este conversatorio donde vamos a hablar del liderazgo consciente. Para todos los amigos que se encuentran aquí en el Centro de Experiencias también. Y hoy una gran sorpresa porque tal vez muy pocas veces en la Feria del Libro uno tenga la oportunidad de tener dos parejas de esposos que han escrito libros. Entonces hoy está con nosotros Gerardo Solano y Viviana Álvarez, que son esposos y que cada uno hoy viene a presentar su libro. En el caso de Viviana, La Fuerza del Miedo, y en el caso de Gerardo, El Poder de Ser Quien Eres. Y Carlos Granadillo, que nos acompaña desde Barranquilla, y Milena Díaz, que nos acompañan. Primero Carlos con liderazgo de película y luego los dos se juntan para hablar de mujeres en escena. Todo sobre el ser, sobre el liderazgo, una conversación muy amena que empezamos a partir de este momento. Bienvenidos y comenzamos con Viviana. Viviana, en este libro tú hablas de la posibilidad de ver el miedo como una ventaja y no como una desventaja. Empecemos por ahí. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y como lo decía Freisman, y creo que lo que nos han enseñado es a ver el miedo como enemigo, pero realmente lo que vamos a aprender en el libro es a resignificar el miedo y a entender que realmente el miedo como emoción primaria, porque es la emoción principal que nos ha permitido la supervivencia, es la que nos permite ir hacia adelante. ¿Qué explicamos en el libro, Freisman? Pues el bucle del miedo y por qué convertimos el miedo en identidad, y eso tiene que ver con la interpretación que le damos a esa emoción, porque la emoción miedo dura 90 segundos en el cuerpo y debería de entrar y salir. Pero cuando la interpretamos, lo que vamos a generar es un sentimiento. Y ya al generar un sentimiento, entonces vamos a tener la opción de cambiar o no nuestro observador para que ese miedo no se convierta en identidad a través de las situaciones que vivimos en la vida. Bueno, y en el caso de Gerardo, ¿qué nos trae con El Poder de Ser Quien Eres, su tercer libro publicado? Bueno, esto es maravilloso porque es la primera trilogía de esta obra, donde primero está el círculo emocional del servicio, posteriormente Inspira con tus palabras, y ahora un mundo extraordinario y mágico que parte Freisman y todo desde el ser, para poder nosotros encontrar esa fortaleza y esa luz interior. Y hay algo, sabes, interesante, porque ese reconocimiento de la luz y la fortaleza interior, mágicamente logro entrelazarla con la mitología griega. Entonces, cada espacio, cada capítulo lo que hace es vincular eso que necesitamos nosotros en nuestro interior para poder exteriorizarlo, unido a la mitología griega, que se vuelve espectacular entonces. Y que en la mitología griega pues hay una cantidad de cosas relacionadas con el ser y las emociones que se ha tratado más desde la filosofía, pero creo que hoy vamos viendo nuevas miradas. Bueno, Milena, bienvenida. Te estrenas como escritora y Milena, háblanos de cómo fue esa sinergia con tu esposo, que ya era escritor de un libro de liderazgo relacionado con el cine, para que los dos pudieran construir esta obra tan hermosa. Vamos a quitar estas botellitas de por acá, para que las personas que están viéndonos a través de las redes sociales puedan observar las portadas de estos libros. Háblanos de Mujeres en Escena. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, primero decirles que estoy muy emocionada. Nunca pensé que escribir un libro iba a ser tan emocionante. Pero esto tiene una historia y la historia es justamente, sucedió en Estados Unidos en el lanzamiento del primer libro de mi esposo en Miami. Y una de las asistentes en esa conferencia le dijo: Carlos, ¿por qué ningún libro de los que, perdón, por qué ninguna película de la que tienes en tu libro es protagonizada por mujeres? Y él quedó frío. Entonces pasó así, finalmente él se fue para el hotel, revisó, chequeó una serie de listado de películas y ahí pasó como el primer momento. Después viene un segundo momento y él dice, tengo que escribir un libro para las mujeres. Tengo que hacerle esa honra a las mujeres porque hay muchas películas que hablan de mujeres. Y el tercer momento es, y quiero que seas tú. Y yo, ¿what?
Entonces, bueno, primero tuve que asimilarlo y después, por supuesto, acepté el reto. Así que así nace Mujeres en Escena. Bueno, pero hablemos ya del libro, de las películas que están allí y cómo es que de esas películas que uno normalmente ve en el cine o en las plataformas de streaming, empiezan ustedes a sacar lecciones de liderazgo. Bueno, cada película es protagonizada por una mujer. Esa mujer normalmente enfrenta retos, tiene momentos de mucha hostilidad y eso es lo que hace que el libro sea tan interesante porque te permite verte en esa película y hacer el análisis desde tu perspectiva hacia el liderazgo. Entonces, esa es la esencia realmente de Mujeres en Escena. ¿Qué películas encontramos ahí, Carlos? Bueno, tenemos películas como Erin Brockovich, como Barbie, como El Diablo Viste a la Moda, como Escándalo, Historias Cruzadas, Cónclave, que es toda una sorpresa que está ahí, no voy a hacer spoiler. ¿Cuál más? Y actrices que nosotros así como que conozcamos, Julia Roberts, por ejemplo. Imagínate, casi nada. Julia Roberts, Anne Hathaway, Miranda en El Diablo Viste la Boda, Meryl Streep. Bueno, son muchas, son 12 películas, todas protagonizadas por mujeres. El libro mantiene la esencia de nuestro primer libro de liderazgo de películas, pero esta vez las mujeres son las protagonistas. Bueno, ahora que vuelva con ustedes, vamos a hablar del tipo de liderazgo, porque habrá personas que digan, bueno, pero yo no soy líder, yo no dirijo ningún equipo empresarial, pero vamos a ver entonces hacia dónde se dirige ese liderazgo para que llegue a cada uno de nosotros. Bueno, Gerardo, lo tuyo siempre ha sido esculcar en el ser, esculcar en las emociones, en lo que arrastramos y que ahora de adultos nos perjudica o nos fortalece. La esencia de tu obra ya en sí, hablando de los 3 libros y con el que culminas esa parte del ser, ¿cómo ha podido ayudar a la gente a través de tus libros? Bueno, eso es lo que más me ha sorprendido, porque al principio, en la primera obra, era mostrar mi experiencia y cómo poder expiar mi ser con lo que escribía. Pero cuando uno empieza a recibir mensajes de personas, de directivos de organizaciones y decir, esto me aportó, esto me ayudó se convierte en un gran propósito de vida. Y mira, en la tercera obra es ese camino, como lo mencionas, del liderazgo y del ser, el camino de nuestra vida en 10 capítulos. Empieza por Inanna y es el viaje hacia dónde, en la mitología griega, hacia el infierno. Nosotros en nuestro mundo actual lo podemos conocer, el viaje hacia nuestra conciencia de unidad. ¿Qué significa Freisman y todo? Nada sucede afuera, todo sucede ¿dónde? Dentro de nosotros. Entonces Inanna tiene que viajar al infierno y quitarse cada una de sus grandes prendas, de sus joyas, para poder llegar allá absolutamente desnuda, su cuerpo y desde luego su alma. Y ese es iniciando, no voy a contar por ahorita más, pero iniciando, ese es el viaje que debemos hacer todos nosotros, iniciar por allí, despojarnos de tantas brechas, tantas sombras que finalmente se convierten en nuestra luz, pero nos genera las corazas, que finalmente es un ego mal manejado en nuestra vida. Bueno, voy a hacer una precisión porque a veces la emoción nos... Cuando Gerardo habla de ese mito de Inanna, que es tan interesante, se refiere hace referencia a la mitología sumeria. Griega. No, a la sumeria, porque Inanna, y ahí claramente está en el libro. Entonces, vamos a ir entrando a esa parte de cómo uno se va despojando de muchas cosas, Gerardo, para poder llegar a donde quiere. Pero ahora, tú como que le pasas el power a tu esposa y le dices, oye, después de ser gerente en centros comerciales, porque quiero contarles que Gerardo es docente universitario, es también consultor empresarial
Y Viviana ha sido gerente de centros comerciales, tiene una marca también de accesorios y ropa, es decir, es empresaria. Y entonces a mí me fascina todo esto y es ver cómo la gente de esos afanes que tiene la productividad empresarial y el hacer, empieza a decir, es momento de compartir cosas. ¿Qué es lo más significativo que tú compartes en tu libro? Bueno, el libro realmente es un viaje por todo lo que tenemos en la parte transgeneracional, todo lo que son nuestras memorias evolutivas que hoy traemos a esta selva de cemento donde habitamos y que realmente el cerebro puede interpretar de la misma forma cualquier emoción o cualquier situación que se dé en el entorno. Después de esto, pues venimos a generar distintas identidades y además máscaras desde la sombra que no nos permiten habitar la coherencia de nuestro propio ser. Y eso básicamente también es un viaje que relatamos en el libro, cómo a veces vivimos en función de los demás y no vivimos en función de nosotros mismos a través de miedos que hemos desarrollado en el tiempo. Entonces es una invitación a nuestro ser interior, conectarnos con nuestra realidad, independiente de que eso sea cómodo o no cómodo para muchas personas, y desde ahí vivir la vida, desde nuestra propia realidad. El libro tiene un método que se llama Conecta, que ahí lo podrán encontrar, porque es que el miedo siempre va a aparecer, pero ya vamos a entender que es una emoción que llega y sale, y a través de reinterpretar ese observador que tenemos, pues vamos a poder tomar mejores decisiones. En la parte organizacional, pues en 18 años que llevo en gerencias de centros comerciales, pues hemos vivido muchísimas cosas y hemos atravesado muchas decisiones que tienen que ver pues con las personas, que son las que visitan los centros comerciales, con los comerciantes que creen y colocan toda su energía en sus locales, en sus marcas, además porque es un gran generador de empleo esta industria a nivel nacional. Entonces, a través del método vamos a pasar en 7 fases donde básicamente lo primero es entender que estamos aquí y ya. Y ojo que no estoy diciendo aquí y ahora, estoy diciendo aquí ya, en el momento presente, realmente conectarnos con esa parte interior, no juzgar el entorno. A veces estamos muy en la posición de la culpa y del juzgar, que también se explica dentro del libro, entender qué está sintiendo nuestro cuerpo en ese proceso. Posteriormente a eso, no actuar desde la emoción, eso es muy importante. Cuando partimos desde la emoción, pues ahí es que podemos cometer muchísimos errores. Entonces, darnos ese momento de conectarnos, entender primero el por qué y luego el para qué, y posteriormente poder tomar decisiones mucho más conscientes y acertadas en nuestra vida. Bueno, interesante mirada. Ahora volvamos al tema de analizar cómo desde una película yo puedo entender mi liderazgo. Ahí además está el tema de la mujer. Vamos justamente a eso, la mujer, y me gustaría que pudieras responder esta pregunta, Milena, es ¿cómo desarrolla su liderazgo? ¿Por qué es importante el liderazgo de una mujer? Bueno, las mujeres somos líderes en esencia, porque somos madres. Entonces, desde que tenemos nuestros hijos, tenemos ese gran reto y esa gran responsabilidad de educarlos, y ahí empieza a funcionar nuestro liderazgo. Pero fíjate que en nuestro libro se ven diferentes tipos de liderazgo. Está el liderazgo de servicio, está el liderazgo influyente. Y no quiero hacerle spoiler del libro, pero vale la pena que lo vean porque cada capítulo es una película protagonizada por una mujer, pero lo importante es que vamos a revisar desde la perspectiva de la protagonista cuál es el liderazgo que realmente aplica o me aplica a mí como lector. Adicionalmente a eso, el libro Mujeres en Escena tiene unas películas fantásticas, por ejemplo, y yo me identifico personalmente mucho con una, y es el liderazgo de servicio. Yo creo que todos los líderes, independientemente si es hombre o es mujer, tenemos que servir. Y lo vemos reflejado en la película donde está Sandra Bullock y donde ella, desde la ternura, desde la visión, desde el servicio, visualiza
cómo puede ayudar a ese niño a trascender. Entonces, bueno, nada, yo creo que las mujeres tenemos mucho potencial. Creo que el profe haber escrito sobre las mujeres es de verdad muy significativo porque no la hemos tenido fácil a través de la historia. Claro, total, pero lo demuestran ahora con una firmeza tremenda, ¿no? ¿Dónde, profe, usted que ha trabajado tanto con mujeres a nivel empresarial, dónde usted ve muy marcado ese rol de liderazgo de la mujer, ya a nivel corporativo o gremial? Bueno, de hecho, lo mencionamos durante el desarrollo de los 12 capítulos, no de manera grupal, sino de manera individual, sacando adelante esas habilidades, esas cualidades, pero definitivamente las mujeres tienen un tema de empatía, de saber trabajar en equipo, de reconocer las diferencias de los otros, el tema de la diversidad lo tiene mucho más claro, mucho más general, universal, no solamente la diversidad como la estamos tratando últimamente, sino en general. Entonces, son mejores comunicadoras y no estoy hablando de que hablen más, estoy hablando de que entiendan lo que uno está diciendo, entiendan lo demás y realmente sepan transmitir un mensaje. Entonces lo vemos en los diferentes capítulos y complementando pues la pregunta, el mayor temor que tenemos ahora mismo todos, si uno hace una encuesta, es que la IA nos va a reemplazar, que nos quiere reemplazar. Y nosotros lo que vimos en este ejercicio es que lo que nos diferencia a los seres humanos es esas habilidades blandas. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo las desarrollamos? Y lo que nosotros estamos proponiendo en el libro es que nos las apropiemos de manera lúdica, de manera divertida, viendo películas y analizando, por ejemplo, lo que nosotros trabajamos, porque esto, digamos que es todo un paquete que tiene un diagnóstico, tiene un curso incluido, tiene el audiolibro impreso. Nosotros hablamos del espejo, de que el espejo te dice a ti cómo estás, si te ves bien, si te ves mal, pero no te dices qué tienes que hacer para mejorar, para cambiar esa imagen, ya sea mejorarla o arreglar algo que tenga. Entonces lo que nosotros hacemos es, en cada capítulo, es que tú puedas ver eso que tienes que mejorar con respecto a alguna de las cualidades, haciendo énfasis en esa mirada femenina, y por eso necesitaba la mirada de Milena. No, y además chévere porque, o sea, las mujeres lideran de mil maneras, a veces no se dan cuenta. Por ejemplo, una abuela, una madre, ¿cierto? Una buena docente, una buena gerente también. Esta pregunta es para ambos. Se la voy a hacer a Carlos. ¿Cómo influye en tu vida el liderazgo de Milena? Y para ti también, ¿cómo influye en tu vida el liderazgo de Viviana? Uy, poderoso, demasiado, mucho. De hecho, la pregunta que surge en lo que decía Milena en la presentación que tuvimos allá en Miami, es porque en todas las presentaciones que yo hacía del libro de liderazgo de película, en todas, yo resaltaba a las mujeres de mi vida, a mi hija, a mi mamá, a mis hermanas, a mi esposa, sobre todo a mi esposa, precisamente por lo que tú acabas de preguntar, por ese grado de influencia. Hasta que alguien dijo, bueno, pero ¿y por qué, si influyen tanto en tu vida, por qué ninguna película de tu libro es protagonizada por mujeres? Para atrás como Condorito. Entonces, esto es una reivindicación. Entonces, influye mucho. Y bueno, realmente no fue como un momento eureka cuando yo dije, voy a escribir el libro ahora protagonizado por mujeres, tengo que hacerlo con una mujer porque necesito esa mirada femenina. Yo no la tengo. Entonces, ¿quién? No vayas a creer que el nombre de Milena apareció de una vez. O sea, no fue así. Empecé a pensar en autoras que yo conociera. Pero me acordé que Milena es la persona que lee todo lo que yo escribo. Lo primero, mis guiones de YouTube, lo que publico en redes sociales, todo, es la primera que lo lee. Y me da durísimo.
Me da durísimo. Normalmente yo salgo, después que lo leo y me dice, Regañado. yo salgo regañado y me voy así con la cabecita para abajo, otra vez para el estudio, a replantear todo lo que... Y yo digo, pero entonces este es el momento. Este es el momento de que trabajemos en conjunto y saquemos adelante. Entonces, o sea, la influencia en mi vida y en todo lo que escribimos es brutal. Para ti, Gerardo. Lo voy a dar en 3 bloques. El primero es, si ustedes analizan, la decisión que más le cambia a uno la vida, literalmente, es la decisión que uno toma de irse a vivir con alguien. Punto. Entonces, hay que tomar bien esa decisión y saber uno de quién se acompaña. ¿O no, profesor? Segundo punto, yo tomé una muy buena decisión. Segundo punto, si nos vamos a uno de los capítulos y de la mitología del libro, del viaje que hacemos desde nuestro interior, hay algo muy importante y es Ícaro y Dédalo. Y miren, resumida la historia, Ícaro y Dédalo, ¿cierto? La magia está en la respuesta que te voy a dar. ¿Por qué? Porque Ícaro era el gran sabio. Entonces el rey le pide que genere un laberinto para el Minotauro poder encerrarlo, ¿cierto? Pero fue tan bien hecho que ni siquiera él podía salir de ahí. Y se quedó con su hijo, que era Dédalo. Finalmente, como era tan inteligente, empezó a observar qué recursos podía tener y se dio cuenta que podía, con las plumas de las aves que iban y pasaban, ¿cierto? Y la cera, poder construir unas alas. Y aquí viene lo mágico y la respuesta final. Porque él crea las alas y le dice a Dédalo, la única manera, hijo, que podemos salir de aquí es volando. Y construyo el par de alas para ti y para mí. Pero hay una advertencia, y es que no podemos volar muy alto porque el sol, ¿qué hace? Derrite la cera y nos caemos y morimos. Y no podemos volar muy bajos porque todo el agua y la sal del mar derrite también y nos caemos y nos morimos. Y el hijo le dice, y entonces debemos volar en el medio, que ese es el equilibrio emocional. Efectivamente se ponen las alas y pueden salir del laberinto. Dédalo sale volando, ¿cierto? Y va ¿por dónde? Por lo más alto empieza. Y vuela, mientras Ícaro va en el medio, en su equilibrio. Este joven, en todo su afán, ¿cierto? Como muchos hemos vivido toda nuestra juventud y nuestra pubertad, hasta que finalmente vamos adquiriendo la madurez, pero no, él en su juventud empieza a volar y a subir y a subir y a subir hasta lo más alto. ¿Y qué pasó finalmente? Sus alas se derriten, cae y muere. De hecho, una parte del mar está con ese nombre. Por lo tanto, mi respuesta final es que yo en algún momento de mi vida fui quien, Dédalo, y Viviana Ícaro. Y ella ha sido el punto de equilibrio para yo poder ser quien soy. Wow, eso merece un aplauso. Un punto de equilibrio. Y le agradezco mucho a ella. Y no, yo pienso que ese término resume perfectamente lo que se convierte, pues la compañera, en el caso de las parejas, ¿cierto? Es un equilibrio, que a veces es desequilibrio, pero es un equilibrio maravilloso. Y creo que además hoy tenemos esa oportunidad de homenajearlas, de darles ese espacio maravilloso que tienen las mujeres en nuestra vida, como dice el profesor Carlos Granadillo, en las mujeres de nuestra vida. Entonces, hoy vale la pena que ustedes también, allá en el lugar donde se encuentran, homenajeen a las mujeres de su vida, a sus madres, a sus esposas, a sus hijas, que son tan importantes y cuyo liderazgo de alguna manera, como dice Gerardo, crea un equilibrio. Bueno, Viviana, el miedo es un todo, ¿cierto? No es que haya miedo a esto, ya se derivan muchas cosas de allí a partir del miedo. El miedo es una sola emoción que se vive de muchas maneras. Pero ¿a qué es lo que más le tenemos miedo los seres humanos?
Yo creo que lo que más le tenemos miedo es a descubrir quién somos y tener la valentía de vivir la vida desde esa identidad. Pero ¿por qué le tenemos miedo a descubrir quiénes somos? Porque creo que nos ponemos muchas máscaras para agradar a los demás y vivir en función de otros. Todo por ser amados y aceptados. Entonces yo creo que ese viaje deriva precisamente de entender que el verdadero amor de nosotros somos nosotros y que una vez nosotros en esa integridad del amor, pues podemos compartir lo que somos y ahí sí alcanzar un estado de armonía y de plenitud. Pero realmente el miedo más profundo es ese, que salga al mundo lo que verdaderamente somos, independiente de lo que eso nos pueda costar, porque a veces el viaje al interior es un viaje demasiado intenso y no estamos dispuestos a pagar el precio que indica esa identidad. De hecho, en el libro de Khalil Gibran y el poema del loco, pues lo dice claramente, que la gente pensaba que estaba loco, ¿sí? Porque se había quitado sus máscaras, esas con las que había navegado durante toda su vida y que le habían permitido lo que él creía que era la realidad, pero que por primera vez cuando se quitó la máscara, su rostro abrazó el sol. Viviana, ¿y será que cuando uno se mira al espejo, pensemos en este momento que uno está aquí frente al espejo, uno siente miedo? ¿Usted siente miedo al mirarse al espejo? ¿De verse? No, no siente miedo, pero a veces uno siente como desconfianza o no se quiere mirar. Yo más o menos hago esa analogía con lo que Viviana está diciendo, que uno como que siente miedo a sacar la versión que debería sacar de sí mismo. Sí, allí quiero anotar algo, Puede Freisman, pasar. y es que nosotros somos producto inicial, mientras hagamos ese descubrimiento de todo lo que fueron nuestros estados de crianza, ¿sí? Y esos estados, pues se nos transmitió una información que fue lo mejor que los padres pudieron hacer por nosotros. Sin embargo, cuando ya empezamos a tener una conciencia, pues tenemos que comprender ciertos aspectos que formaron esa identidad infantil, también algunos traumas que pudieron derivar de eso, entender que honrar a padre y madre es liberar quizás de la información que han depositado limitante en mí y entender que puedo ser un ser autónomo, comprendiendo y valorando todo ese depósito maravilloso que han entregado, pero que también ese ser humano que llega tiene esa posibilidad de expandirse y crecer desde ese propio interior. Entonces creo que eso es algo muy importante a destacar y entender que a través de vivir nuestra propia realidad sí que podemos honrar el linaje, sí que podemos exaltarlo. Bueno, maravilloso. Quiero contarles que estos libros van a estar durante toda la feria en el stand 313 de Grupo Editorial Infinito, Pabellón 3. Stand 313, Pabellón 3, Grupo Editorial Infinito. Hoy, durante todo el día, vamos a tener presentaciones y firmas de libro con nuestros autores en el stand. Los invitamos para que vayan y conozcan estas dos obras, La fuerza del miedo y El poder de ser quien eres, que son dos viajes tremendos hacia el interior, hacia esas miradas profundas de lo que nosotros, como dice Viviana, a veces no queremos ver. Bueno, y estos dos libros, a mí me encantan estos dos libros porque son para todo, o sea, entretienen, enseñan, además es como si estuvieras viendo una película, es como que hago unas crispeticas y me pongo a leer el libro, ¿sí o no? Unas crispeticas y me pongo a leer el libro. El cine que ha representado, ¿por qué tanta afinidad con el cine, Carlos y Milena? Bueno, en el caso particular mío, soy la acompañante fiel de mi esposo todos los fines de semana a cine. Así que quiero confesarles que si bien es cierto no soy una analista de Hollywood en temas cinematográficos, sí he aprendido el método que el profesor Granadillo me ha impregnado y es ver el cine de una manera totalmente diferente. Y en cada película, pues, nosotros vemos reflejado dentro de la trama cuáles son las situaciones a las que se enfrenta. De pronto, no necesariamente tiene que ser el actor principal de la película, pero sí, durante toda la escena uno empieza a analizar el cine y ver cómo eso te apropia. Es tan poderoso que en muchas de mis reuniones con mis equipos he utilizado la película para que me sirvan
para fortalecer cualidades de liderazgo en mis equipos y potenciar eso que creo que hay una debilidad y que definitivamente tenemos que fortalecer. Entonces, para mí el cine es poderoso, como dices tú, es una forma de enseñar de manera entretenida, es una forma de divertirte, pero además de eso es una forma de impactar de una forma totalmente distinta. Bueno, pero yo veo que en la vida de ustedes, más allá de ser como un insumo para enseñarles a sus alumnos y a sus estudiantes, es también una forma de, mejor dicho, ustedes han creado como una, ¿cómo se llama? Un ritual, ¿sí? Un ritual amoroso alrededor del cine. Entonces, ¿eso qué ha significado en la vida de ustedes dos, Carlos? Los une más, me imagino. Sí, así es. De hecho, bueno, yo tengo dos pasiones, que uno es la enseñanza, la docencia, y la otra es las películas. Y Mile me acompaña en esa pasión. Efectivamente, no hay un fin de semana en que no vayamos a cine. De hecho, a veces hacemos maratones cinematográficas, no en Netflix, sino en cine. O sea, salimos de una y entramos a otra. Y bueno, ya tiene esa visión de aprender qué enseñanza nos deja la película. Quiero aprovechar tu pregunta para contarles que este sueño no nació hace un año, hace 2 años. Este sueño nació hace 20 años en un salón de clase, cuando utilicé el poder de las historias que están en el cine para reforzar la teoría en mis clases, y vi lo mágico que lograba con mis estudiantes, ver cómo se enamoraban del tema, y cómo 5, 10, 15 años después me los encuentro por la calle y se acuerdan de esa clase donde hablamos de esa película. Es lo que les queda. Entonces, y producto del libro Liderazgo de Película, que como dices tú, muchas amigos, lectores, conocidos y no conocidos, nos dicen al final: óyeme, Carlos, ahora veo el cine de otra manera. Y eso se ha convertido en nuestro eslogan. Salimos de las películas diciendo qué aprendimos, qué podemos aplicar en nuestra vida. Entonces, ya eso es maravilloso. Bueno, chicos, en 2 minutos, ¿por qué tenemos que leer El poder de ser quien eres y La fuerza del miedo? Bueno, realmente La fuerza del miedo hay que leerlo porque es un método y una teoría que nos va a permitir transformar el miedo en acción para que esto tenga un impacto real en nuestra vida y en nuestras decisiones. Hoy en día patinamos muchísimo en términos como la autenticidad. Ahorita el profesor hablaba de la IA y de la brecha que puede existir o el miedo que puede existir de que la IA nos reemplace, pero en realidad no. El ser humano tiene el poder de la autenticidad, pero eso parte además de entender el poder de lo que somos, la aceptación a ciertos aspectos de la vida y poder entender la diferencia entre emociones y sentimientos para así poder enrutarnos a realmente vivir una vida en plenitud. Gerardo. En algún momento de mi vida, como les puede pasar también a ustedes, yo sentía, pensaba y desde luego hablaba o actuaba pensando que podía tener todo, pero algo en mi ser me decía: no es todo. Bueno, y posiblemente ahora se abren más puertas y hay otras cosas, pero había algo que faltaba, ¿sí? Y faltaba lo que hablábamos ahorita de mucho más equilibrio, porque, por ejemplo, Sísifo subía por castigo y era un tipo majestuoso, súper inteligente, subía y subía a la colina, una roca enorme, como meta para llevarla hasta la cima, pero igual se devolvía la roca y todo el tiempo volvía a empezar. ¿Cuántas veces nos pasa eso en nuestro mundo? ¿Cierto? Quirón, el gran sabio, fue herido por una flecha y ese gran dolor, como era inmortal, pues siempre lo iba a sentir. Nosotros cuántos dolores tenemos, ¿sí ven? Pero Quirón se convierte a través de su dolor en el gran sanador. Y asimismo, el libro finaliza, pero vuelve a iniciar para nuestras vidas con el Fénix. Y el Fénix no es solamente resurgir de la ceniza, sino es volver a su nido para volver a nacer con su luz. Y esa es no solamente una propuesta, sino es una mágica puesta en el libro El poder de ser quien eres, para que tú seas tú realmente y dejes de traicionarte. Bueno.
Bueno, les recordamos que Grupo Editorial Infinito es una editorial que se enfoca mucho en los libros de bienestar y crecimiento personal, aunque también tenemos colecciones de novela, ensayo. Nos pueden encontrar en www.editorialinfinito.com, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube, como Infinito Editorial. Y vamos a estar aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand 313, pabellón 3 de Corferias, con todos nuestros autores que son magníficos y con sus obras que no tienen nada, absolutamente nada que envidiarle a ninguna otra editorial, porque somos la super editorial. Entonces, Carlos, ¿por qué leer estos dos libros? Liderazgo de película y Mujeres en escena. La pregunta para que la responda cualquiera de los dos. Ustedes son uno ya. Ustedes hoy son uno solo, autores de este libro. Bueno, Mujeres en Escena es una clase magistral, pero además de eso entretenida, cómo fortalecer el liderazgo. El liderazgo es una habilidad que se entrena día a día y la aprendes normalmente de la experiencia y la vas fortaleciendo. Mujeres en Escena te va a ayudar a fortalecer porque hemos creado un método que te va a permitir analizarte, diagnosticar qué tipo de líder eres. Adicionalmente a eso te va a permitir, a través de un curso que estamos regalando justamente por la Feria Internacional del Libro en Bogotá, para que lo adquieras totalmente gratis, te entrenes tu liderazgo y puedas impactar las demás personas. Porque acuérdense que el liderazgo es servicio y cada vez que nosotros impactamos a las personas, estamos haciendo mejores personas para el futuro. Por eso hay que comprar Mujeres en Escena. Bueno, Carlos. Bueno, recordar que el liderazgo es visual, es la mejor manera de aprenderlo y esta es una buena forma. Todos somos líderes, todos. Lo que pasa es que estamos en diferentes niveles y podemos pasar de un nivel 1 a un 2, a un 3. ¿Cómo hacerlo? Aquí hay parte de la respuesta y de forma lúdica y entretenida, incluyendo con lo que acaba de comentar Milena del paquete. Y lo último que quiero decir, ¿por qué comprar este libro? Porque es un homenaje para ustedes, para las mujeres. Además, un aplauso, gracias. Además que hoy Liderazgo Mujeres en Escena viene con un regalo muy especial que ya les vamos a poder contar. Una vez finalicemos esta presentación, los invitamos a que pasen allí a la zona de firmas, los autores, estas dos parejas de esposos que nos acompañaron hoy, esposos Carlos y Milena y esposos Gerardo y Viviana, escritores, consultores, docentes que nos acompañaron en esta filbo, van a estar firmando los libros. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, a los más de 18 millones de seguidores que tiene El Espectador en todas sus redes sociales, Instagram, YouTube, a todos gracias por haber estado, por haberse conectado y por seguir viendo este video que no va a desaparecer de las redes, va a estar allí permanentemente, al menos en YouTube, para que lo puedan seguir viendo y aprender de estos maravillosos autores. A todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en el Centro de Experiencia del Espectador y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación que tiene hoy el Centro de Experiencias del Espectador y nosotros como Editorial Infinito en el pabellón 3, stand 313, aquí en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Yo soy Freisman Toro y les envío un saludo muy especial. Muchas gracias.